Desde 1995 he realizado una serie de pinturas tituladas El Jardín de las Delicias como parte de una investigación en torno a sitios eriazos, terrenos baldíos de grandes extensiones que se encontraban en Santiago de Chile a fines de la década del 90. In 1995, I undertook a series of paintings called The Garden of Delights. It was part of a research project about the wastelands, the large barren lands that could be found in Santiago at the beginning of the 90s. En esta serie me preguntaba por la aparición de este sitio eriazo y de la ciudad como una pregunta por la escenificación de la historia de Chile durante la transición a la democracia. In this series of paintings, I questioned these barren lands, these wastelands, and the city. And I did a questioning of the staging of the history of Chile during this transitional period towards democracy. Las escenas contenidas en esta serie de pinturas fueron creadas con la intención de inventar una narrativa que pudiera completar el silenciamiento que yo veía en el paisaje urbano con respecto al entorno y a la historia de la ciudad. The landscape contained in the series were created with the intention to create narratives that would complete this silencing that I saw in this urban landscape, especially as it related to the surroundings and the history of the city. El eriazo era para mí en ese momento el síntoma traumático de la historia de Chile. The wasteland I saw as a traumatic symptom of Chile's history. La escena que pintaba buscaba hacer aparecer los elementos narrativos constituidos por ese trauma. The scenes that I painted sought to present narrative elements that made up this trauma. El monumento al héroe de la independencia erigido por Pinochet en plena dictadura en un lugar de la ciudad llamada el Altar de la Patria. For example, a monument to the hero of independence, which was erected by Pinochet during the dictatorship, called the Altar of the Motherland. La historia de Chile que se me hacía incomprensible en sus silencios y explicaciones retóricas, y las histéricas de Charcot, a quienes había descubierto en un libro antiguo. It was the history of Chile, which I found incomprehensible in its silence and in its rhetorical devices, and also of the hysteria of Charcot, who I had discovered in old books. Estas mujeres me interesaron porque habían transformado sus historias traumáticas en síntomas corporales indescifrables o encriptados. Charcot's hysterical women interested me because they had transformed their histories and their stories into bodily symptoms, into somatic symptoms that were indecipherable and encrypted. Freud explica que a partir del análisis del mecanismo defensivo histérico, que resulta de un discurso cifrado subjetivamente, es decir, la histérica ha transformado su historia censurada en síntoma físico. Freud uses this point of departure as an analysis of the hysterical defense mechanism that is a result of a coded subjectivity, or a subjectively coded discourse, or better said, it's a physical reaction to the censorship. Entiende la histeria, Freud, como una enfermedad derivada de una estructura psíquica que funciona en un imaginario subjetivo y que a su vez sufre una represión significativa debido a un trauma. Freud understands hysteria as an illness that results from a psychic structure that
psychic structure that works within the imaginary subject, the individual that suffers from a repression of desire due to a trauma. La construcción de ese lenguaje paralelo de la histérica es lo que me interesaba comprender como mecanismo narrativo, entendiendo que su primera característica es operar sobre el significante, es decir, sobre el cuerpo y su materialidad. The construction of this parallel language was what interested me, as I wanted to understand this narrative device, understanding it mainly as an operation of meaning, of materiality, and of embodiment. La incapacidad de hablar de la histérica podría corresponder desde un nivel privado a la información borrada que luego, más tarde, me encuentro en los archivos desclasificados. The inability to speak by the hysterical women, I related at a private level. I related to the redacted and erased information that was contained in archives. Estos dos hechos reflejan el acto y un resultado traumático. Both of these reflect an act and a result of trauma. Podemos decir entonces que la histérica es muda en relación a la imposibilidad de poder dar cuenta de su vivencia a través de la palabra, pero lo más relevante es que al mismo tiempo esa mudez se hace visible a través de sus contorsiones corporales. It could be said that the hysterical woman is mute in relation to the impossibility of relating to their being as it relates to speaking. But it's relevant at the same time. This muteness becomes visible in bodily contortions. Lo mismo podríamos decir en relación a los documentos desclasificados por Estados Unidos sobre América Latina. The same could be said about declassified archives, Latin American archives that were declassified by the United States. La información borrada ha quedado silenciada. No sabemos qué dice, pero sabemos que es traumático por la operación que lo hace visible. The information that has been erased has been silenced. We don't know what it says, but we know that it was traumatic because of the act of making it visible. Por la estela traumática que ha dejado la historia de la Guerra Fría en toda América Latina en 5 décadas. This can be seen by the legacy of trauma that the history of the Cold War has left in Latin America over the last 5 decades. Si pensamos el síntoma histérico como un lenguaje anómalo que proviene de un hecho del que no se puede dar cuenta a nivel del lenguaje, el trauma, la verdad a la que podemos acceder en primera instancia no es a la verdad del hecho. If we think of a symptom as a symptom of hysteria as an anomalous language that arises from the fact that one can't reflect something at the level of language because of a trauma, the truth that can be accessed is not the truth of fact or of events. El archivo o su dispositivo documental, accederíamos más bien a la verdad de esa cifra, de ese código, y con ella a los signos de la muerte, de la destrucción y de la agresión. If we can't access this truth in terms of fact or in terms of events, then the truth becomes a figurative truth, a coded truth, a symbol of death, destruction, and of assault. En este sentido, podríamos extremar la idea y sería que la historia, como narrativa, no está destinada a narrar las verdades de los acontecimientos, sino que se trata más bien de una operación destinada a editar, borrar, condensar, recortar y por lo tanto somatizar aquellos acontecimientos.
In this sense, we can expand this idea and think of history rather than as a narrative, not to narrate truths, not to narrate events, but rather as a narrative operation that is destined to edit, to erase, to condense, to crop and cut out, and to somatize these events in the body. Historia e histeria entonces estarían de esta manera relacionados. So in this sense, hysteria and history are related. Mis razones para trabajar con el archivo no provienen de los fundamentos de la historiografía. The reasons in which I decided to work with archives did not come from historiography, Ni tampoco de la necesidad de comprobar y contrastar fuentes de información para narrar el punto de vista en disputa del historiador. neither did it come from a need to fact check or to compare sources to the narration of a point of view that is disputed by historians. Mis razones para acercarme y zambullirme en la necesidad de archivo en la que he vivido en los últimos 15 años proviene del encuentro con la borradura y la tachadura. Rather, the reasons that I dove into this, to these files, were the need that arose from having lived the last 15 years encountering this erasure and this editing. De esa borradura y de esa tachadura es de donde surge lo que yo llamo la no historia. It is from this erasure, it is from this redaction that emerges what I call a no history. Proviene de la dimensión del secreto como asunto de seguridad geopolítica. It arises from the dimension of this secret as an element of geopolitical security. De su histeria y de su silenciamiento. From its hysteria and from its silencing. Mi urgencia por el archivo se debe a ese síntoma, a esa nube flotante de malestar percibida a través de mi infancia anclada en el cono sur de América Latina. The urgency I had to work with these archives is due to this symptom, this floating cloud of malaise that I have felt throughout my childhood in the southern cone of South America. Infancia que me ha hecho preguntarme muchas veces cuánto de mi subjetividad está cruzada, modelada por esos hechos y atmósferas que envolvieron mi niñez, por esas dictaduras militares y sus códigos, y sus lenguajes de los que fui testigo en mi propio país. It was a childhood that had me questioning often how much of my experience was modeled, was affected, was crossed by the events and the settings that surrounded me and my childhood, by military dictatorships and by their codes and by their languages and what I witnessed in my country. ¿De qué tratan los archivos de la no historia de la Guerra Fría en América Latina que revelan este pasado y por sobre todo cómo nos interpelan esos archivos hoy? So what do the archives of this no history of the Latin American Cold War, what do they reveal? What do they reveal about this past? And more than anything, what do they tell us about our present? Trabajé por 15 años con los archivos de la CIA y otros organismos de inteligencia de Estados Unidos sobre países latinoamericanos que han sido desclasificados en un periodo que comprende desde 1948 hasta fines del siglo XX. I worked for 15 years with CIA archives and archives from other intelligence organizations in the United States related to Latin American countries that have been declassified over a period that
starting in 1948 and continuing to the end of the 20th century. Empecé trabajando con los archivos que se publicaron sobre Chile en el proyecto que se denominó Proyecto de Desclasificación Chile entre los años 99, 2000 y 2001. I started working with archives that were published about Chile as part of the Chile Declassification Project, which took place from 1999 to 2001. Cuando Augusto Pinochet estaba preso en Londres, suceso que propició la voluntad internacional para hacer visibles estos archivos, siendo Chile uno de los países que tenía el mayor volumen de desclasificación de documentos que hubiese sido realizado por Estados Unidos. At this time, Augusto Pinochet was imprisoned in London, and this contributed to international will towards publishing these archives. And Chile was the country with the largest amount of declassified documents. Con desclasificación de archivo, lo que se quiere decir es que los documentos que Estados Unidos ha sacado a la luz pública sobre América Latina estuvieron clasificados bajo la condición de secreto, y esta condición a su vez se subdivide en otras clasificaciones de secreto. This declassification refers to documents that the United States made public about Latin America that were classified as secret, but at the same time were categorized as in different ways. Como por ejemplo, confidencial, no distribuir, prohibida o restringida su circulación, secreto sensible, solo mirar, o el sello secreto delicado NODIS, no distribuir a otros organismos, NOFOR, no distribuir a otros países, Roger Channel, prioridad máxima, difusión restringida, top secret, etc. These classifications include confidential, do not distribute, prohibited, restricted, sensitive, for viewing only, secret, sensitive, NODIS, which is not to distribute to other organizations, NOFOR, which is not to distribute to other countries, Roger Channel, which is of high priority and restricted dissemination, as well as top secret. Entonces, conceptualmente, desclasificación quiere decir sacarlos de esa condición restrictiva o de supresión que es el secreto para poder hacerlos públicos. So, declassification means to change the condition of these restricted documents, of these suppressed documents that were secret, and to publish them. Algunas características sobre la noción de archivo que me fueron impuestas al interesarme por estos documentos son entender lo que era el secreto, entender lo que es la clasificación, un gran volumen de documentos, tachadura, borradura, archivos de un país extranjero sobre otros países, idioma inglés, Guerra Fría, América Latina, agencias de inteligencia. A few characteristics about these archives that interested me were elements that I asked myself, what is secret? What is declassified? What are large volumes? What is redacted, erased? They were archives from foreign countries about other foreign countries. They were English language ones, Cold War, Latin America, and from other intelligence agencies. Creo que estos tópicos juntos configuran muy bien los factores con los que he tenido que lidiar a lo largo de este trabajo, por lo menos en un momento inicial, aun cuando debo adelantar que estos no son hoy parte de mis conclusiones. These themes helped form the reasons why I started and why I spent so much time working with these archives, at least at the beginning, even though I will go ahead and
and say that they do not form part of my conclusions at this point. Este es un fragmento de un archivo desclasificado del día 10 de octubre de 1970. This is an excerpt from a declassified file dated October 10, 1970. Dice, la matanza podría ser considerable y prolongada. Estamos hablando de una guerra civil. The killings were many and they occurred over a long period of time. We're talking about a civil war. Ustedes nos han pedido que provoquemos el caos en Chile. You've requested that we provoke chaos in Chile. Les ofrecemos una fórmula del caos que es poco probable que no suponga un derramamiento de sangre. We offer a formula for chaos in which it is unlikely to avoid bloodshed. Disimular la implicación de Estados Unidos será sin duda imposible. Concealing the involvement of the United States will be impossible. En el año 99, el gobierno de Estados Unidos anunció la desclasificación de documentos de sus servicios secretos sobre la historia reciente de Chile. In 1999, the U.S. government announced the declassification of documents, of secret documents, related to the recent history of Chile. Recuerdo haber vivido esa noticia con una cierta conmoción expectante y haber pensado y sentido que se iba a producir un gran revuelo histórico producto de esto. I remember hearing this news and feeling a sense of shock, but also expecting and thinking and feeling that it would create a commotion in Chile. Sin embargo, esto no sucedió y hasta la fecha solamente unos pocos libros recogen esta información. In fact, this never occurred, and to date, there are few books that include this information. Pero para mí esto se transformó en una interrogante simbólica. But to me, it transformed into a symbolic questioning. Los archivos desclasificados estuvieron a disposición del público a través de un sitio oficial difundido por Internet. The declassified archives were accessible to the public via the Internet. They were published on the Internet. Al descargar alguno de estos archivos, tuve una primera impresión directa con el hecho mismo de la desclasificación de los documentos. Es decir, dimensionar tener acceso a una información que durante toda mi vida había presentido. As I downloaded some of these archives, my first impression with the direct contact with the declassification of these documents was impactful. I was, in fact, measuring. I was holding something that and I had access to information that throughout my life I only had a sense of it existing. Para mi generación, acceder a estos documentos burocráticos que revelaban datos duros, fechas, sumas de dinero, personas implicadas, esquemas de organización, planificaciones estratégicas escritas, era acceder a un aspecto de la realidad con el que no habíamos lidiado aún. For my generation, accessing these bureaucratic documents that revealed hard facts, dates, dollar amounts, people involved, organizational charts, strategic plans, was accessing an aspect of reality that we had never dealt with. Mi generación era una generación que tuvo que escuchar las, comillas, versiones contrapuestas de la historia, es decir, las versiones propagandísticas ideológicas de la historia. My generation was one that listened to opposing versions of history, or versions of history that were influenced by propaganda and by ideology. Con los testimonios y testigos contrapuestos de las versiones contradictorias y con titulares que decían no existen tales desaparecidos. We heard testimonies and witnesses that
presented contradictory versions that were in opposition to history, with titles such as such and such disappeared person doesn't exist. En un segundo impacto que sufrí, tuvo que ver con que muchos de estos documentos están borrados, tachados. Párrafos y páginas completas borradas con líneas negras y bloques negros. The second impact that these archives had on me was encountering the redaction. There were entire paragraphs, entire pages that were erased, that were crossed out, that were blacked out. Me conmoví por esa información borrada y a su vez por la historia de Chile, aquella que sentí pequeña e insignificante desde esa borradura. Pensé en el abismo que había entre esos hechos sucedidos y lo mucho que nos han conmocionado por un largo tiempo. I was upset by the erased information, by the erased history of Chile that had been made small and insignificant through this erasure. I thought about the worlds apart that were the events that had occurred in Chile and the erasures of those events that had occurred in our history. De alguna manera tenía expectativas históricas de que esa información repararía esta torcida historia de Chile que vivíamos y sin embargo apareció no la torsión, sino la desfachatez de esa borradura. I had expected that this information would repair the twisted history that I had lived in Chile, but what appeared to have happened was not a repair, but rather an affront through erasure. En una interesante frase de Bill Clinton de esos años, dicha al autorizar la desclasificación, él afirmó: "Los chilenos tienen derecho a saber su historia." In an interesting quote by Bill Clinton during those years, as he authorized the declassification of the archives, he said, "The Chileans have the right to know their history." Interesante por varios motivos. El primero es que al parecer hasta ese momento no sabíamos nuestra historia. Es decir, no habíamos tenido ese derecho y nos estaba siendo otorgado recién a comienzos del siglo XXI. It was interesting for a number of reasons. The first was that it seemed as if we didn't know our own history. It was as if we had never had that right before and that we were being granted it at the beginning of the 21st century. Quiero detenerme y hacer una pequeña reflexión sobre el significado político de qué es una tacha. I want to speak a little bit more. I want to reflect further on the political meaning of a redaction. Las tachaduras son el borrado de información que permite que el documento clasificado como secreto sea liberado de esa condición y por lo tanto desclasificado. Redactions are the erasure of information that allows for a document to be declassified as secret so that it can be released from that condition. No es un acto histérico solamente, me refiero a borrar, reprimir para simultáneamente mostrar. It's not only hysterical. I refer to the erasure, the repression, but at the same time, the simultaneous presentation and release of information. Cada tachadura posee al costado una marca, escrita a máquina o a mano, que señala a qué corresponde la necesidad de mantener esa información como secreta. Each redaction has marked next to it, typed or handwritten note that corresponds to the reason why the information should remain secret. Puede decir B1, B2 u otra clasificación. It could say B1, B2, or have some other sort of note.
Estos códigos se refieren a cuáles son las razones de seguridad nacional norteamericana que hacen que esa información se mantenga oculta hasta el día de hoy. These codes refer to the reasons, the U.S. security reasons, why information should remain hidden to the state. Con esto quiero decir que aun cuando el documento sea de 1972, por ejemplo, existen razones en el presente para que esa información no sea revelada. I mean to say that even if the document is from 1972, for example, there are reasons in the present why this information should not be revealed. Se comprende entonces que esa tachadura corresponde al presente en ese documento. So it's understood that this redaction corresponds to the present condition of the document. Puede ser que la operación de inteligencia descrita ahí aún esté activa, por ejemplo. For example, it could be that an intelligence operation described within continues active. Puede ser que la persona que aparece mencionada, tal vez como informante o agente, también esté de alguna manera operativo. It could be that the person mentioned in the document, maybe as an informant or as an agent, is in some way still operational. Puede ser que la información se refiera a algún interés norteamericano que se mantiene intacto en el tiempo. It could be that the information referred to in the document is referring to some sort of U.S. interest that continues to the state. Es decir, lo que nos impacta de la borradura no es solo en que hay algo que no puedo leer. Lo que impacta es que hay algo que no puedo leer hoy, ya que aún no es historia, ya que esa tacha es presente, es algún dato duro que está sucediendo en el presente. So the impact of an erasure isn't just what one can't read. The impact is rather that one cannot read it today. That it is still not history, that the erasure is present, and that this hard fact continues into the present. A partir de esta desclasificación y la manera en que interpela a mi subjetividad y el cómo esta información se refleja en mi propia necesidad de relato histórico o tal vez de la conciencia de la falsedad de un relato impostor, empecé a pensar el documento como material artístico en un sentido conceptual y también en un sentido estético. From this declassification and in the way that I was questioning my subjectivity and how this information reflected my need to learn this history and to be conscious of the deceptive nature of this story being told, I started to think of these documents as artistic material, both conceptually and aesthetically. Y su experiencia como una experiencia por elaborar, haciendo cuerpo de un cierto sentimiento por la incompletud de la historia. And as an experience that I could elaborate on, that I could embody in some sense this sense of incompleteness of history. La experiencia de una historia secreta, borrada y que cambia las narrativas es una experiencia que me parece medular en nuestra experiencia sobre la contemporaneidad. This experience of a secret history, of an erasure of history, and of a changing of narrative is an experience that is fundamental to me, and it's fundamental to how I experience contemporaneously. La Biblioteca de la No Historia es una obra que realicé en Santiago el 2010 y que corresponde a mi primer trabajo con los archivos de inteligencia, que es el que están viendo en este momento. You see here is the No History Library. It's a work that I completed in Santiago in 2010.
and it was the first work that I did with Intelligence Archives. Le impuse a este trabajo cumplir con dos objetivos al mismo tiempo. I had two objectives for this work. Que la obra fuera una estrategia de diseminación del material de archivo. I wanted the work to be a strategy for disseminating this material. Y al mismo tiempo que fuera una seductora transacción simbólica que me permitiera dimensionar la relación entre esta información y la subjetividad de las personas. I also wanted it to serve as a seductive symbolic transaction that would allow me to measure the relationship between this information and the individual. Para esto edité 6 libros con archivos desclasificados que fueron colocados en un anaquel, con los cuales intervine simultáneamente varias librerías de Santiago. As part of this work, I edited 3 books of declassified archives that were placed on a shelf in several bookstores in Santiago. Los libros contenían una compilación de los archivos desclasificados sobre Chile y las personas podían llevárselos a medida que transcurría la muestra a cambio de una respuesta que quedó inscrita en un formulario. The books contained a compilation of declassified archives related to Chile, and people could take them so long as they interchanged them with a response to a questionnaire that was later registered. Tenías derecho a llevar tu libro de manera que el anaquel iba vaciándose a medida que transcurría la exposición, revelando una línea blanca, a cambio de la transacción simbólica de una respuesta a la pregunta ¿qué va a hacer usted con esto? So, viewers had the right to take a book, and as they took the books, the bookshelf would empty, and we would reveal a line of white light. In exchange for this taking of the book, there was a symbolic transaction and the exchange of a book for the response to a question. What are you going to do with this? Esa era la misma pregunta que yo me había hecho cuando empecé a trabajar con este material entre el 98 y el 99. That was the question that I asked myself when I started to work with these materials in 1998 and 1999. Cuando empecé con este trabajo, pensaba qué podía hacer yo con este material, con sus significados, con los símbolos de épocas que ellos configuran. When I started the work, I asked myself, what could I do with this material? What could I do with its significance? What with its symbolism of the times? Tomé conciencia de que lo que podía hacer era generar una obra que permitiera que el material fuera elaborado colectivamente, pero también subjetivamente. I wanted to create a work that would allow that the material be presented collectively, but also individually. Subjetivamente. Subjectively. En esta obra he aprendido algo significativo sobre la tensión que puede existir entre el archivo y la memoria. Through this work, I've learned the meaning. I've learned a lot about the meaning of the tension that exists between the archive and memory. El archivo es información dura y fragmentaria, donde aparecen datos específicos. The file is hard information. It's tangible and it's fragmented, where specific facts and events are found. Y la memoria es aquello que vamos construyendo desde experiencias subjetivas en relación con la historia. And memory is that which we construct with our subjective experiences as they relate to history.
La dificultad que significa enfrentarse a un material de archivo donde aparece la historia de la mayoría de nuestros países latinoamericanos, escrito en un idioma que no es el nuestro, por agentes de inteligencia norteamericanos durante 60 años, nos da pistas sobre cómo se han venido construyendo nuestras historias y cuáles han sido los lineamientos geopolíticos que tenemos en común. The difficulty encountered when dealing with archival materials in which appear the history of most Latin American countries, written in a language that isn't our own by intelligence agents from North America during the last 60 years, gives us clues as to how our histories have been constructed and what have been the geopolitical features that are common throughout. Las obras que realizo son en realidad una estrategia que permiten al público aproximarse a través de los sentidos a este material de archivo que inevitablemente va a generar resistencias subjetivas, reacciones naturales de rechazo. The works that I have created are strategic realities that allow the public to approach through their senses this archival material that inevitably generates objective resistance and reactions of rejection. Desde las artes visuales ha sido mi interés construir una tensión entre la forma estética y el contenido político que permita al espectador, lector, problematizar la noción de archivo, teniendo por objetivo producir una experiencia al que mira, pero considerando que esto también puede ser a ratos un lector. Through visual arts, it has been my interest to create a tension between the aesthetic form and the political content that allows the viewer or the reader to problematize this notion of the archive. Asimismo, la manera de espacializar los documentos, de disponerlos en el espacio, busca construir, más allá de la información que contienen, una dimensión simbólica de la experiencia de estos archivos y de la historia que portan. In the same way, presenting these documents physically, placing them within space, seeks to construct more than to present the information in which they contain, a symbolic dimension of the experiences that these archives and the history that they contain. Para poder pensar el material de archivo desclasificado como un material usado en las artes visuales, en el sentido de la visualidad, lo primero que entiendo es que son documentos que contienen textos y tachas, pero que al ser exhibidos no están dispuestos solamente o mayoritariamente para ser leídos, sino también para ser vistos. To consider this archival material, this declassified archival material, as material for visual art, in the sense of its visualness, firstly, I consider the documents as containing text and containing erasures and redactions, but also as being presented not only to be read, but also to be seen. Es decir, en su condición de imagen y luego de texto. They're presented in their condition as image, but also as text. La característica de la tacha y del texto del documento confunden al que observa, ya que suprimen las viejas oposiciones de nuestra civilización, que son mostrar y nombrar, figurar y decir, reproducir y articular, imitar y significar, mirar y leer. The characteristic of this erasure, of this redaction, and the text of the document confuses the viewer. And it presents the oldest oppositions of our literate civilization to show and to name, to present and to tell, to imitate and to create, and to look and to read.
Ve un texto fragmentado y la borradura de este, y la borradura es al mismo tiempo figura y negra y abstracta. You see a fragmented text and you see the erasure of this text. And the erasure is at the same time black and abstract. Así, este estar atrapado y quedar atrapado en este caos sin solución, donde el orden original del discurso y la imagen han sido violentados, surge un tercer elemento que en su hibridez resulta peligroso y caótico, subversivo de la ley básica que separa el régimen del texto y de la imagen. So in this sense, the text Hazlo más is rápido. trapped and remains trapped in this chaos in this solutionless chaos where the original order of the discourse and of the image have been twisted. And from there arises a third element of hybridity, which is both dangerous and chaotic, and subversive to the basic law that separates the text and the image. El texto dice, nombra, significa y se lee. The text, it tells, it names, it creates, and it is read. La imagen muestra, representa y se mira. The image shows, it represents, and it is seen. La fisura, que es un documento tachado, el caos que produce al pensamiento y a la experiencia, reflejan de alguna manera la violencia como cuerpos histéricos que somatizan su relato reprimido. The fissure that is the redacted document, the chaos that is produced by this thinking and this experience, reflect, in a way, this violence of the hysterical body that somatizes the repressed story. Voy a mostrarles el proyecto de la exposición de las obras que están viendo acá en Sur Gallery y acá en Georgetown, que vienen de una exposición. I'm going to present to you the work that can be seen at the Sur Gallery and here at George Brown College. Luego de hacer esta investigación de los archivos de Chile, pensar de qué se trataba esta desclasificación, After doing this research into the Chilean archives and into the significance of declassifying them, rápidamente una información de archivo me empezó a llevar a otros países de América Latina. quickly, Este no lo pases todavía. files or information that Lo I paso yo. found in the declassified files that I was working with led me to the histories of other Latin American countries. Ya que una característica política que tenían los archivos era no respetar la soberanía de los países. One of the common political elements of the archives was to not recognize the sovereignty of the countries. Daban cuenta de un periodo de la Guerra Fría donde una persona podría haber sido perseguida en Chile, detenida en Argentina y asesinada en Brasil. During the Cold War, for example, a person could be persecuted in Chile, detained in Argentina, and eventually killed in a third country. Por lo tanto, al leer un archivo de Chile, rápidamente empecé a encontrar información de los otros países de América Latina. And so it was that in the Chilean archives, I found lots of information about other Latin American countries. Por biografía, yo viví mi infancia en Chile, en Brasil y en Paraguay, y también viajé mucho por Argentina y Uruguay. During my childhood, I was born and raised in Chile and also lived in Brazil and Paraguay and traveled extensively through Argentina and Uruguay.
Es decir, toda mi infancia viví y viajé por países que tenían dictadura. My childhood was spent traveling between countries that had experienced dictatorships. Y siempre sospeché que eso no era una casualidad. And I always, Suspect. yeah, and I suspected that wasn't a coincidence. Luego de leer estos archivos, que en volumen no solamente están las tachas, lo hacen confuso, sino que la cantidad de documentos es muy grande. In working with these files, it wasn't just the erasures, the redactions that confused the reader, but also the sheer volume of them. Decidí que iba a hacer una obra que reflejara esta condición de América Latina como el patio trasero de Estados Unidos durante la Guerra Fría. I knew that I wanted to create work that reflected the condition of Latin America as the United States backyard during the Cold War. Y tal vez hoy, pensado hoy, lo que en realidad quería entender era qué características tenía esta situación de colonialismo del siglo XX. And I wanted to approach my work with the idea Poner of la presenting presentación anterior. This colonial experience that Latin America encountered during the 20th century. ¿En dónde? Ahí, es agrándalo. La decisión de hacer este trabajo, que es intelectualmente bastante arduo y también emocionalmente bastante triste. In doing this work was arduous. It was both difficult intellectually, but also emotionally. It was sad work. La tomé después de hacer este trabajo que están viendo, que se llama Litempo. I made the decision after having presented this work. Es un trabajo del 2013 y su nombre es el nombre de la operación de inteligencia, Litempo. I presented this work in 2013, and it's named after the intelligence operation Litempo. Estos documentos, esta organización de los archivos en el espacio, se refiere a la masacre de Tlatelolco en México, la masacre de la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. The presentation, the way that these archives are presented, are organized, is to represent the massacre of Tlatelolco in Mexico, October the 2nd of 1968. La característica de esta masacre es que fue una masacre urbana en México. This massacre occurred in an urban center in Mexico. De una situación muy banal, estudiantes que salen a protestar a las calles porque les subieron el precio del pasaje y la policía los reprime y eso hace que todo México se vuelque hacia las calles a protestar por esta violencia. This massacre resulted from what was otherwise a pretty mundane occurrence, which was that young students took to the streets to protest an increase in the cost of taking the bus and the repression of these protesters resulted in this event. Yo a través de la lectura de los desclasificados leí mucha información de mucha violencia y de mucha frivolidad de esa violencia. Having read the declassified files, I encountered lots of instances of violence, but also instances of belittling or of
of making light of this violence. Sin embargo, mi psiquis colapsó con este caso. And yet my psyche was drawn to this event, Ya que en esta masacre en una plaza urbana en México, hasta el día de hoy no están los cuerpos, no hay una lista de personas muertas, no hay una asociación de familiares que busquen a estos cuerpos, y se supone que en esta plaza habían reunido 5.000 personas que fueron atacadas por el ejército. I was drawn to it because even though this massacre and this protest occurred in a urban center, in a public square, there to date is no bodies have been recovered. There is no list of those who died. There is no association of families who lost loved ones during the massacre. There was no return of any bodies, even though there were 5,000 who were killed by the army. Y yo llegué a los documentos desclasificados de Litempo que cuentan cómo fue llevado a cabo una operación de inteligencia en la que sería muy ingenuo presumir que en toda la información que hay uno se da cuenta que es una operación del gobierno mexicano con la CIA. In reading the declassified archives of Litempo, it becomes clear that this was an intelligence operation which was undertaken by the Mexican government in conjunction with the CIA. La manera de narrar esto, esta obra que fue exhibida en México, esto es en México, todavía es un tema muy tabú en la sociedad mexicana, y uno podría sospechar que es el momento en que el desaparecido mexicano se funda, ¿sí? When I presented this work, it was presented in Mexico. This subject, this theme, was and continues to be very taboo because it is said that it was at this moment, in this event, that the missing person of Mexico was founded. It was the first of the disappearances of people in Mexico. Y lo que hice con la obra fue seleccionar algunos archivos, porque son muchos más los documentos, seleccionar una cantidad que pudiera contener ese relato, el relato de la operación de inteligencia. What I did was I selected some of the archives because there are many, many archives related to the event, and I organized them Cronológicamente. chronologically. Y coincide con que cuando se acerca la fecha de la masacre empieza a aparecer la tachadura y posteriormente los textos completamente borrados en los días de la masacre y en los días posteriores de la masacre. And it just so happens that as days pass, as it becomes closer to the date of the massacre, the files become more and more redacted, to the point in which entire pages are blacked out during the day of the massacre and those following. Entonces entendí que la distopía a la que podía, la distopía que podía construir el mundo de la Guerra Fría, So I came to understand that the dystopia created by the Cold War llegaba incluso a la posibilidad de que no solamente no hubieran cuerpos, sino no hubieran personas que los reclamaran. made it so that not only were there not bodies recovered, but there were not even people who were trying to recover bodies. Y eso en América Latina ha sido una institución. Sin embargo, en este caso no se dio esa situación de familiares y
y ese traspaso hacia otras generaciones que reclamen esa verdad y esa justicia, ¿no? The occurrence of those who try to seek justice for family members who they have lost or who have disappeared, who have been killed in the past is a common occurrence throughout Latin America, but does not occur in this case. Entonces creo que tuve miedo, un miedo real. I had a real fear. Y decidí hacer esta exposición que se llama En nuestra pequeña región de por acá. And I decided to do this exhibit called In Our Little Region Over Here. Parte de las obras que están viendo en Galería Sur y acá son partes de la obra de nuestra pequeña región de por acá. Lo que hice fue relacionar dos elementos importantes. La obra ocupaba todo el espacio del museo en Buenos Aires. The work that you see at the Sur Gallery in here are part of the Little Region, Our Little Region Over Here exhibit. There are two important elements to it. It was presented throughout the gallery in Buenos Aires. La primera parte del espacio era hacer la relación histórica entre el mundo del arte y los documentos desclasificados en el mismo momento. The first space, it tended to create a historical relationship between art and archive in the present moment. Entonces, en esta presentación relacioné obras de un artista minimalista como Donald Judd. So I related the minimalist artwork of Donald Judd con documentos del mismo periodo de la cita de la obra. With documents related to the time of the work. Porque me parecía importante hacer la relación de en qué estaba el mundo del arte norteamericano cuando Estados Unidos llevaba a cabo esta política en los países de América Latina y en otros países. Because it was important to me to present what the world of art was taking place, what art was taking place in North America at the time in which, or in the United States, at the time in which the United States was undertaking these political acts in Latin America. Y me pareció interesante pensar que la estética del minimalismo, en esta idea del arte por el arte y de un autor que no tiene opinión sobre lo que está fuera del mundo del arte, because it was very interesting to me that this minimalist art movement, art for art's sake, art that had no opinion, and art that didn't take into account the context which surrounded it. Me parecía interesante ponerlo en el contexto histórico y entender y presentar la hipótesis del minimalismo como una forma estética de censura. I wanted to place this minimalist art within the context of the history that was occurring at the time, so as to understand it and to present it as an act of censorship. Y entonces los documentos se enredaban en obras que citaban obras de Donald Judd y los transformaban, ¿no? Modificaban su estructura. So the documents, they surrounded, they enveloped, and they transformed works of Donald Judd. La segunda parte de la exposición venía de la investigación de leer los archivos desclasificados.
The second part was related to the research of reading the declassified files. Y tenía la intención de mostrar y tal vez responder a la pregunta de cómo se modifica el curso de la historia, ¿sí? Que es lo que uno puede entender cuando ve los archivos desclasificados en una región completa. I intended to show that history had been modified, how history can be modified, and how it was modified throughout an entire region. Así, la segunda parte y la introducción hacia esta segunda parte, que es la pregunta, mostraba el retrato, que es lo que está acá exhibido, de 47 líderes latinoamericanos cuyas muertes o son claramente asesinatos o están siendo investigadas aún por los tribunales de justicia. So the entryway to this second part presents portraits of 47 Latin American leaders who have been assassinated or whose deaths are still in question by human rights tribunals. De estos 47 líderes, hay 23 que fueron o presidentes de la República de distintos países o candidatos a presidentes a la República. Of these 47, 23 of these leaders were either presidents of nations or they were candidates for the presidency of Latin America. Y otros 24 que pertenecían a los otros poderes del Estado, legislativo o ejecutivo como ministro, etcétera, o judicial, y también la iglesia. The other 24 were government leaders in other capacities, whether they be legislative or executive, whether they were ministers or they were part of the court system, and in some cases part of the church. Cada uno de ellos estaba en la pose de oratoria, de hacer un discurso, ¿sí? They were all posed as if they were speaking, as if they were giving a speech. Y hay líderes que van desde Gaitán de Colombia, que no alcanzó a ser presidente, que era un candidato a presidente, hasta en el año 91 candidatos a Colosio, candidato a México, ¿sí? A presidente de México. They go from Gaitán, who never made it to the presidency. He was a candidate for president in Colombia, all the way to 1991, Colosio, who was a candidate for the presidency in Mexico. Entonces, una hipótesis posible es que una manera de cambiar el curso de la historia es asesinar a los líderes que manejan los poderes de la República. So one hypothesis could be that to change the course of history, one can assassinate candidates for presidency. Y también aparecía en la muestra las imágenes de sus muertes con su título, ministro, juez, candidato a presidente, presidente. And also shown were images of the death and titles, the title of the person's position in government. En la otra sala, que es parte de lo que tenemos en Sur Gallery, estaban los archivos desclasificados que decidí asociar a las causas judiciales. In another room, there were, which is the part that is currently at Sur Gallery, there are declassified files which are related to Causas judiciales. To suits. Sí, de los asesinatos de estos líderes. Suits related to the deaths of these leaders.
Porque tal vez es interesante, una carpeta roja es la que contiene la causa judicial de esa muerte y la carpeta gris es la que contiene los archivos desclasificados donde aparece esa muerte. There are both red files and gray files. The red files present the lawsuits, the documents related to the legal claims, and the gray files present the declassified files related to those same leaders. Lo que quería hacer con esa comparación es que todo aquello que en el archivo desclasificado tal vez no aparece o aparece borrado, para cada uno de estos países significa una causa judicial que en muchos de ellos todavía están abiertas las causas judiciales, ¿sí? O sea, los países gastan mucha energía en poder establecer qué fue lo que pasó y cómo pasó, y muchas veces no logran hacerlo. This comparison intends to show both the redactions in the declassified files and the documents of the lawsuit so as to present the amount of energy that these countries have and continue to put into finding out what occurred to these leaders, and in many cases have remained unsolved. Y en esta imagen, que no sé si tengo una mejor, parece que no, esa imagen que ven ahí es una imagen bastante grande, es un dibujo que tiene 10 metros de largo, que está hecho con las 47 imágenes de los funerales de estas personas en sus respectivos países. The image you see here is a very large drawing. It's 10 meters long, and it presents the images of the 47 funerals of these leaders. Formando un solo funeral. Placed together to show one large funeral. Que contiene arriba una franja blanca donde por primera vez aparece el nombre de esa persona. And there is a white strip in which there's a white film over top which names for the first time these leaders who were. Porque tal vez lo que es interesante pensar o entender es que cuando en un país se mata a un líder o a varios líderes consecutivos durante un periodo de historia, es toda la sociedad la que se siente afectada, ¿no? Because it's important to consider that when a leader is assassinated and when successive leaders are assassinated over a period of time, it is society which reels. It's society which reacts to these. Yeah. Porque la sociedad ha gastado mucha energía y muchos recursos propios en poder reconocer en ese sujeto, en poder reconocerse en ese sujeto. It's because the people have expended a lot of energy, have used a lot of resources to identify with these leaders. Por lo tanto, cuando ese líder es sacado de su lugar en la sociedad, esa sociedad queda literalmente descabezada. And it is when these leaders are literally removed from their place in society that people feel literally decapitated. Entonces, tal vez en esta historia que narra en nuestra pequeña región de por acá, lo que vemos es cómo eso en América Latina ha sucedido en los distintos países de América Latina de manera sostenida en el tiempo. And so, throughout our little region over here exhibit, there is a questioning of how the deaths of these leaders throughout all of
Latin America have been sustained over time. Manteniendo de esa forma, pudiendo mantener de esa forma un sistema colonial, económico, social y político, And in doing so, sustaining a socio-political colonialist relationship. impidiendo que los movimientos de emancipación de esta región den buenos frutos. Impeding emancipation of this entire region. Finalmente, el último proyecto que también está acá se llama Translation Lessons y contraté a un profesor de inglés que me hizo clases durante 2 años de inglés, enseñándome inglés a través de los archivos desclasificados. The other exhibit, which is here, is called Translation Lessons, for 2 years, I hired an English teacher who taught me English using the declassified files Como material didáctico. as an educational tool. Estas sesiones las grabamos The lessons, the sessions were recorded, y es la obra que ustedes pueden ver acá, los videos. and it's the exhibit that you can see here on video. Y creo que se produce una extraña tensión entre la superficie del idioma y del estar aprendiendo un idioma extranjero I think it presents this strange tension of learning a foreign language y estar enterándote de las informaciones tal vez más violentas de tu país al mismo tiempo, digamos, ¿no? and at the same time learning the potentially violent, the violent nature and history of the world, of the countries in which you live. Exacto. Bueno, eso.